Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Ya está. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdos del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Le solicito a continuación informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 3 recursos de apelación y 10 procedimientos especiales sancionadores cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrados presidentes. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración precisamente el orden del día para su aprobación, por lo que le solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Le solicito a continuación de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tapia. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 381 de 2021, promovido por Eric Monroy Pichardo, quien por su propio derecho y ostentándose en su calidad de delegado municipal en el barrio de San Juan, en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, impugna la negativa de proporcionarle un salario y prestaciones de seguridad social, así como el reembolso por concepto de gastos médicos ocasionados en el desempeño de sus funciones, actos atribuibles al presidente municipal del citado municipio y otras autoridades. En el proyecto de la cuenta se estima declarar infundados los agravios en atención a lo siguiente. Contrario a lo aducido por el actor, los cargos de delegados municipales no reúnen las características de servidores públicos, en tanto que las acciones desplegadas por los delegados, por la delegación y subdelegación municipal, no pueden interpretarse como funciones inherentes a la estructura municipal, sino de un instrumento de participación ciudadana para la coadyuvancia y la supervisión de los servidores públicos municipales en beneficio de los habitantes de la comunidad. Lo anterior es así, en virtud de que no se advierte que existan atribuciones expresas que contengan el carácter de acto de autoridad a la luz de un régimen de responsabilidades, como es el presupuesto fundamental para establecer el carácter de servidor público al delegado municipal. Ahora, resulta oportuno precisar que la Ley Orgánica del Estado de México no les otorga la calidad de servidores públicos a las autoridades auxiliares, en virtud de que no cumplen con todos los elementos para ser identificados como tales. Caso contrario, implicaría que dichos cargos estén sujetos al régimen de responsabilidades de las diversas leyes en la materia, con las obligaciones administrativas y tributarias de mérito. Derivado de lo anterior, en el proyecto se consideran infundados los motivos de agravio relacionados con la negativa de otorgarle una remuneración económica al actor por el desempeño de su función como delegado municipal en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, ya que no resulta viable considerar que la negativa en asignarle una remuneración resulte violatoria de los derechos político-electorales del actor, dado que no se encuentra alguna disposición en el ordenamiento estatal y municipal que sustente dicha exigencia. Así, tomando en consideración las funciones que le son encomendadas, no debe estimarse que la falta de pago o remuneración al delegado guarde relación con el proceso electivo del cual emanó su designación. También doy cuenta con el recurso de apelación 50 de 2021, interpuesto por el ciudadano Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, quien en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, controvierte del secretario ejecutivo del referido instituto la omisión de pronunciarse con respecto a la implementación de las medidas cautelares solicitadas dentro del expediente identificado con la clave PES/MAU
diagonal PAN, diagonal PEDR, JHHEM, diagonal 283, diagonal 2021, diagonal 05. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación, ya que el mismo ha quedado sin materia. En estima de la magistrada ponente, el medio de impugnación ha quedado sin materia en tanto que, si la parte apelante se duele del hecho de que la autoridad señalada como responsable ha sido omisa de pronunciarse con respecto a la implementación de medidas cautelares solicitadas dentro del expediente citado, y de autos se desprende que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México ya emitió el acuerdo mediante el cual se pronunció con relación a las medidas cautelares solicitadas por el entonces quejoso, determinación que incluso ya le fue notificada al partido recurrente. Entonces, en concepto de la ponencia, ha cesado o ha desaparecido la resistencia imputada a la autoridad responsable, por ende, la controversia ha quedado sin materia. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 48 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática para denunciar de Marco Antonio Tobar Aldana y Luis Alberto Carballo Gutiérrez, en su carácter de precandidatos a presidente municipal de Lerma y diputado local del Cuarto Distrito, respectivamente, en el Estado de México, por el Partido Verde Ecologista de México, por conductas constitutivas de actos anticipados de campaña, derivado de la difusión de publicaciones en la red social de Facebook, así como por la aparición de menores de edad, finalmente, por culpa y vigilando de dicho instituto político. Las conductas planteadas se hacen consistir en actos anticipados de campaña derivados de la difusión de publicaciones en la red social de Facebook. Al respecto, la consulta propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, esencialmente en razón de que, a partir de las probanzas analizadas, si bien quedó acreditada la postulación de Luis Alberto Carballo Gutiérrez, en principio, como precandidato a diputado local del Cuarto Distrito del Estado de México por el Partido Verde Ecologista de México, y a la postre como candidato, en modo alguno, tales acciones contravienen la legislación electoral. Por el contrario, únicamente circulan por delinear acciones propias de su participación al interior de dicho instituto político, incluso en esa interacción que implica su acercamiento con quienes resultan identificables, a partir de su posición de militantes o simpatizantes, sin que al respecto sea posible advertir que hayan tenido como propósito posicionarse de forma anticipada en el ámbito político electoral, como equivocadamente se plantea. De ahí que se sostenga la inexistencia de las conductas denunciadas, máxime la falta de concurrencia de los elementos personal, temporal y objetivo necesarios para acreditarlas. Asimismo, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 141 de 2021, integrado con motivo de la queja incoada por Gabriela Navarrete Carlos, en su carácter de representante propietaria del Partido Fuerza por México por su propio derecho, para denunciar a Jesús Martín Guanalo Araujo en su carácter de precandidato a la presidencia del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, por el Partido Verde Ecologista de México, respecto de conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en actos anticipados de campaña derivado de la entrega de despensas y utilitarios en un evento realizado el 12 de marzo del año en curso en la comunidad de San Simón del referido municipio. En el proyecto de resolución que se pone a su consideración, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, toda vez que no se actualiza el elemento subjetivo. Esto es así, ya que como se razona en el proyecto de la cuenta, si bien quedó acreditado el hecho denunciado con los elementos de prueba aportados por las partes, únicamente fue respecto al evento realizado como un acto proselitista, con la asistencia del denunciado en su calidad de precandidato a la presidencia municipal de Texcoco. Sin embargo, tal hecho atribuido no actualiza de manera alguna un acto anticipado de campaña, al no encontrarse satisfecho el elemento subjetivo, en virtud de que no se acreditó de manera fehaciente que existiera presentación de alguna plataforma electoral, promoción a un partido político o la postulación a una candidatura o cargo de elección popular a favor del denunciado, respecto al actual proceso electoral que se desarrolla en el Estado de México. De ahí que se proponga declarar la inexistencia de la violación denunciada. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 146 de 2021, iniciado con motivo de la queja incoada por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral 107 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Toluca, con el objeto de denunciar a Juan Rodolfo Sánchez Gómez, así como al ayuntamiento de la referida municipalidad, por conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en la difusión de propaganda gubernamental,
fuera de los plazos establecidos. En el proyecto de la cuenta, la ponencia propone declarar inexistente la violación objeto de la queja, en virtud de que a partir de la valoración de las probanzas que obran en autos, en cuanto a su contenido y alcance, así como a las características y contenido de la propaganda gubernamental denunciada, no es posible advertir la existencia de elementos de los que se infiera que los presuntos infractores hayan obtenido una ventaja o posicionamiento indebido con fines electorales que incida de manera directa o indirecta en los principios de equidad e imparcialidad que rigen en los procesos electorales. Ello, a partir de diversos criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señalan que la prohibición de la propaganda gubernamental tiene como objetivo toral que no se afecten dichos principios tanto por parte de los servidores públicos y como por las distintas entidades gubernamentales en los 3 niveles de gobierno. En el referido contexto de la propaganda gubernamental que quedó acreditada mediante la difusión en una vinilona, no se advierten elementos que incidan de manera objetiva e inequívoca en una afectación a los principios de equidad e imparcialidad, pues la misma no contiene expresiones a favor o en contra de algún partido político, coalición o candidato, ni tampoco se advierten elementos que exalten cualidades o calidades personales del ciudadano denunciado en su calidad de servidor público, ni del ayuntamiento en pro o en contra de algún actor que participe en la contienda judicial. De ahí que dicha propaganda gubernamental no sea contraventora de la normativa electoral. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrados, magistradas, secretario general y personas que nos sintonizan en esta sesión pública. Quisiera comentar sobre el último de los proyectos de la cuenta, que es el referente al procedimiento especial sancionador 146, si no hubiera intervenciones en los puntos anteriores. Gracias. Con respecto a la magistrada Leti, por supuesto, en esta ocasión no acompaño la propuesta que nos presenta en el referido PES 146, dado que el motivo de la queja que presentó el PRI, la admisión de la misma por parte de la autoridad instructora, fue la colocación de propaganda gubernamental en periodo prohibido, como escuchamos en la cuenta. Habla al Ayuntamiento de Toluca. Y el proyecto se centró en la promoción personalizada del presidente municipal, por lo que desde mi punto de vista se debe reponer el procedimiento para emplazar a quienes integran dicho órgano de gobierno municipal para que comparezcan, se garantice su derecho de audiencia y se deslinden responsabilidades por la propaganda denunciada y que quedó acreditada en el expediente. Por tal motivo, en su momento emitiría voto particular. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Consulto al Pleno si existe alguna otra intervención en este proyecto o en el resto de los proyectos de la cuenta. Al no advertirse intervenciones, instruyo al secretario general de Acuerdos, recabe la votación correspondiente. Por su autorización. Magistrado Jorge Mosiño Escalona. A favor de los proyectos en su término, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Son mi propuesta, señor secretario. Muchas gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tabar Pescador. Con los proyectos, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de todos los proyectos, con excepción del P146. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos, señor secretario general de Acuerdos. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del procedimiento especial sancionador 146, el cual fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, quien anunció la emisión de voto particular. Muchas gracias, muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 381 de 2021 se resuelve, primero, se sobresee parcialmente el presente medio de impugnación en términos del considerando segundo de la presente sentencia.
Segundo, se confirma el oficio SMA-PM-0118-2021, así como el acuerdo de respuesta notificado mediante el mismo en términos del considerando octavo de la presente ejecutoria. En el recurso de apelación 50 del 2021 se resuelve único, se desecha de plano el medio de impugnación. En el procedimiento especial sancionador 48 de 2021 se resuelve único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 141 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador 146 de 2021 se resuelve único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el último considerando de la presente sentencia. Un placer. Acto seguido, solicito al Secretario General de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 133 de 2021, integrado con motivo de la denuncia presentada por Jorge Alberto Huizar Ríos, en su carácter de representante propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal 107 de Toluca, Estado de México, en contra de Raimundo Martínez Carvajal y los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por la presunta realización de promoción personalizada en propaganda gubernamental, su difusión en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos, así como violación a los principios de legalidad e imparcialidad en la contienda electoral, derivado de diversas publicaciones en la red social de Facebook. Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente respecto a la presunta promoción personalizada, no se colman los elementos temporal y objetivo necesarios para configurar la infracción denunciada. Por su parte, en relación al uso indebido de recursos públicos del caudal probatorio que obran autos, no se desprende probanza alguna que siquiera genere indicios del uso indebido de recursos públicos. Por tanto, en virtud de que no se acredita la violación a la legalidad e imparcialidad aludida, se propone declarar la inexistencia de las violaciones a objeto de la queja. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 138 de 2021, integrado con motivo de la denuncia presentada por Abel Flores Emeterio, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Huixquilucan, en contra del Partido Acción Nacional por la presunta violación a normas sobre propaganda político-electoral, derivado del borrado de propaganda colocada en un inmueble de propiedad privada y supuestos actos denigratorios. De las pruebas que obran dentro del sumario, no se tiene por acreditados los hechos denunciados y, por lo tanto, las infracciones aducidas. En atención a ello, el proyecto de la cuenta propone tener por inexistentes los hechos y violaciones motivo de la denuncia. Asimismo, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 143 de 2021, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Luis Daniel Serrano Palacios por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y o campaña, derivado de una supuesta entrevista a través de un programa de radio por Internet. Asimismo, en contra del partido político Morena por culpa y vigilando. Una vez analizados los medios de prueba, se tiene por acreditado el hecho denunciado. No obstante ello, en concepto de la ponencia, no le asiste la razón al partido quejoso porque, contrario a su perspectiva, no se advierte que se actualice el elemento subjetivo de la infracción, consistente en expresiones unívocas e inequívocas que soliciten el voto en favor o en contra de una candidatura o fuerza política. Así, la ponencia considera que las expresiones contenidas en la entrevista denunciada se enmarcaron dentro de un contexto de opiniones del propio ciudadano denunciado, amparados por los derechos de libertad de expresión, es decir, constituyen un punto de vista con relación a temas que son de interés general en la sociedad. En este sentido, el contenido de dicha entrevista no es susceptible de constituir alguna transgresión a la normativa electoral, de ahí que se propone la inexistencia de la infracción. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos, por la cuenta puntual.
Magistradas y magistrados, están precisamente a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, instruyo al secretario general de acuerdos que recabe la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalabro. A favor de los proyectos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Con los proyectos de la cuenta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Y consulta, señor secretario, por favor. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en los términos que fueron presentados. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 133 de 2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la queja en términos del considerando octavo de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 138 de 2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la queja en términos de lo expuesto en la presente resolución. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 143 de 2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la queja en términos del considerando sexto de la presente resolución. Cúmplase en sus términos. Instruyo a continuación al secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalabro. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta en cumplimiento a lo ordenado por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, con el juicio ciudadano local 246 de 2019, interpuesto por José Refugio Ponce Salinas por su propio derecho, y en su carácter de doctor séptimo regidor del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México, para el periodo constitucional 2016-2018, en contra del presidente municipal de Tequixquiac por la omisión de pago de aguinaldo y prima vacacional del ejercicio fiscal de 2018. En el proyecto se precisa que se asume competencia para conocer del asunto de forma excepcional, en cumplimiento a la sentencia emitida por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que determinó que este tribunal debía conocer de la materia de la controversia. En el fondo del asunto, la ponencia estima fundados los agravios del actor, ya que de acta de autos quedó acreditado que las prestaciones reclamadas, consistentes en aguinaldo y prima vacacional del año 2018, no le fueron pagadas al actor. En consecuencia, se propone vincular al presidente municipal de Tequixquiac, Estado de México, a efecto de garantizar y efectuar el pago al actor de las prestaciones relativas al aguinaldo y prima vacacional correspondientes al año 2018. También doy cuenta con el juicio ciudadano local 380 de 2021, promovido por José Luis Ojeda Peralta, en su calidad de segundo subdelegado propietario de la subdelegación de la colonia Guadalupe, en San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México, contra la resolución identificada con el folio 2040160000-086-2021, emitida por Selfa Vázquez González, directora de Delegaciones Zona Sur, dependiente de la Dirección General de Gobierno del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, y la negativa a entregarle el nombramiento como primer subdelegado propietario, el sello y las llaves de la subdelegación de la colonia Guadalupe del señalado municipio. En el proyecto se razona que no le asiste la razón al actor cuando señala que se le debe otorgar el nombramiento de primer delegado, aplicando un procedimiento similar al escalafón o corrimiento. Ello, dado que la normativa aplicable establece que cuando haya ausencias definitivas de las y los delegados y subdelegados, entre otros, con motivo de su fallecimiento, se designará a sus sustitutos y en caso de negativa, renuncia o remoción de estos, el ayuntamiento nombrará a la persona que cumplirá el encargo. En este sentido, es el ayuntamiento quien, en completa libertad, podrá nombrar a la persona que se desempeñará en el encargo de primer o primera subdelegada de la colonia citada. Por otra parte, en lo relativo a la pretensión del actor consistente en que se le reconozca como trabajador del ayuntamiento, dado que aparece en el organigrama, en el proyecto se señala que tal cuestión no se puede analizar, derivado de que el actor no lo ha solicitado al propio ayuntamiento y esta autoridad
no puede sustituir a la autoridad en ese sentido. Por ello, en la consulta se propone calificar como infundados e inoperantes los agravios planteados por el actor. Asimismo, doy cuenta con el recurso de apelación 53 de 2021, interpuesto por el Partido Acción Nacional a través del ciudadano Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, quien se ostenta como representante propietario de dicho partido ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del punto de acuerdo segundo del proveído de 30 de mayo de 2021, dictado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México en el expediente PES-MET-PAN-QRS, diagonal 302, diagonal 2021, diagonal 05, por medio del cual resuelve que no ha lugar a acordar favorablemente la implementación de medidas cautelares solicitadas en el procedimiento sancionador de referencia. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el recurrente, toda vez que contrario a la apreciación del recurrente, la autoridad responsable motivó debidamente la negativa de las medidas cautelares solicitadas en el procedimiento especial sancionador. Ello, dado que, de la valoración preliminar individual y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, se llega a la determinación de que el material cuestionado no se observan elementos que objetivamente pongan de manifiesto su ilicitud, ni que pongan en riesgo la afectación de derechos, valores o principios constitucionales. Por lo tanto, se propone confirmar el acto impugnado. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 56 de 2021, iniciado con motivo de la queja incoada por las ciudadanas Lorena Salas Lemus y Azucena Cerrillo Vázquez, primera síndica y primera regidora del Ayuntamiento de Catepec de Morelos, Estado de México, respectivamente, quienes por su propio derecho denuncian a los ciudadanos Luis Fernando Vilchis Contreras, Jesús Palacios Alvarado, César de Jesús García Pacheco y Mario Luna Escaname, en su carácter de presidente municipal, secretario, contralor interno y director general del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respectivamente. Autoridades todas del ayuntamiento en cita, a quienes se les atribuyen diversas acciones y omisiones que en su concepto son constitutivas de violencia política de género en su contra. La ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Lo anterior es así, pues del análisis del expediente se advierte que ninguno de los hechos narrados por las quejosas acontecieron en su contra por su condición de ser mujeres. En efecto, si bien se acreditaron diversos hechos motivo de la queja, en ninguno de ellos se apreciaron elementos que pusieran en evidencia que estos fueron realizados derivados de la condición de mujeres de las quejosas, es decir, que menoscabaran o demeritaran su actividad por esa condición. Por lo anterior, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, en uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Quisiera comentar sobre el JDCL 246 de 2019. Y es que llama la atención seguramente el año del expediente. Sin embargo, para poner un poco el contexto del asunto, más me gustaría comentar que pues lo estamos resolviendo hasta esta fecha porque desde 2017 la Sala Superior cambió un criterio respecto de la temporalidad de quienes han integrado un ayuntamiento y que tengan prestaciones o dietas que no se les fueron pagadas en su momento. Dado ese cambio de criterio, pues este tribunal se declaró incompetente para conocer de esos asuntos, dado que nada más se pueden reclamar estando en funciones quienes integran los ayuntamientos. Una vez que hayan terminado su cargo, pues ya no se considera materia electoral. Sin embargo, este tribunal remitió en su momento los autos al tribunal administrativo y también se declaró incompetente y solicitó mediante una solicitud de conflicto competencial que resolvió el tribunal colegiado,
ordenó a este tribunal electoral que resolviéramos el fondo de la opción planteada. Entonces, ese más o menos es el contexto y este tribunal está acatando esa decisión del tribunal colegiado y ese, pues nada más quería como ampliar un poquito la explicación del por qué estamos resolviendo este asunto hasta esta fecha. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Consulto a las magistradas y magistrados si existe alguna otra intervención en este u otro de los asuntos de la cuenta. Al no existir intervenciones, señor secretario, recabe la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Jorge Muciño Escalona. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todos los proyectos de la cuenta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Los proyectos de la cuenta. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 246 de 2019 se resuelve, primero, son fundados los agravios esgrimidos por el actor en términos de considerando séptimo de la presente sentencia. Segundo, se vincula al presidente municipal de Texquiac, Estado de México, para que dé cumplimiento al ordenado en el considerando octavo de la presente sentencia. En el juicio ciudadano local 380 del 2021 se resuelve único, son infundados e inoperantes los agravios propuestos por el actor por las consideraciones vertidas en el presente fallo. En el recurso de apelación 53 de 2021 se resuelve único, son infundados los agravios esgrimidos por la parte actora conforme a lo señalado en el considerando octavo del presente fallo. Por lo que toca al procedimiento especial sancionador 56 de 2021 se resuelve único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de las denuncias en los términos establecidos en el último, considerando del presente fallo. Cúmplase. Solicito a continuación al secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 144 de 2021, instaurado con motivo de la queja presentada por Verónica Aragón Rosales en contra de la Agrupación Política Nacional Unidos y el Partido Político Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y o campaña, derivados de la realización de pinta de bardas en bienes de dominio público en Nezahualcóyotl, Estado de México, por el incumplimiento de imparcialidad al otorgar espacios de propiedad pública municipal para la pinta de dichas bardas. En este sentido, se tiene por acreditada la existencia de las pintas en dos bardas perimetrales. Una se encontró en infraestructura de instalaciones hidráulicas operada por el gobierno del Estado de México y la otra pertenece a una escuela pública secundaria, ambas con la frase Unidos con Morena. En la consulta se propone declarar inexistentes las violaciones objeto de la denuncia por lo siguiente. Respecto a los actos anticipados de precampaña y campaña, el elemento personal se tiene por actualizado únicamente respecto al partido político Morena, dada la acreditación de los elementos denunciados con la frase Unidos con Morena, pero no se advierte el elemento alguno en el que se aluda a la Agrupación Política Nacional Unidos. Respecto al elemento temporal de los actos anticipados de precampaña, no se tiene por actualizado, pues la realización de precampañas inició el 26 de enero y concluyó el 16 de febrero, por lo que, si se dio cuenta de la existencia de la propaganda denunciada el 20 de abril, ya había concluido el citado periodo. El elemento temporal por actos anticipados de campaña se tiene por colmado, ya que el periodo de las campañas electorales fue del 30 de abril al 2 de junio, y la difusión de la propaganda se acreditó previo al inicio de dicha etapa. El elemento subjetivo no se actualiza porque de la frase Unidos con Morena no se advierte una referencia explícita de llamamiento al voto a favor o en contra de alguna opción política. Además, no contiene alguna manifestación explícita o inequívoca dirigida a un fin electoral concreto, al no llamar al voto a favor o en contra de alguien, ni mucho menos publicitar plataformas que permitieran posicionarlos.
De lo anterior, al no reunirse los elementos para la acreditación de los actos anticipados de precampaña y campaña, se declaran inexistentes. Por otra parte, del incumplimiento al principio de imparcialidad al otorgar permiso en espacios de propiedad pública para la pinta de bardas denunciada, atribuida a Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal, no se acredita debido a lo siguiente. Si bien la presidencia municipal de Nezahualcóyotl informó que los inmuebles denunciados pertenecen al dominio público, también manifestó que no se autorizó pintas para que el partido Morena y la agrupación política nacional Unidos plasmaran propaganda electoral. Por ello, derivado de la falta de permiso alguno para la pinta de barras, el presidente municipal instruyó blanquear el primer inmueble y en el otro cambiar las pintas por propaganda de carácter gubernamental con fines estrictamente informativos y adjuntó fotografías. Lo anterior quedó acreditado mediante acta circunstanciada identificada como BOEM, diagonal 060, diagonal 32, diagonal 2021, del 4 de mayo, en la que se certificó que el primer inmueble había sido blanqueado, mientras que, en el segundo, el contenido de la propaganda había sido modificado, como lo informó el denunciado. De ahí que sea inexistente la conducta denunciada. Asimismo, se precisa que el denunciante incumplió con la carga de presentar las pruebas en las cuales soporte el motivo de su denuncia. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, está precisamente a su consideración este proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervenciones, le solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Muciño Calero. A favor del proyecto en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor del proyecto, por favor. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor de mi propuesta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en sus términos, señor secretario. Gracias. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 144 de 2021 se resuelve, único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución. Cúmplase. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Sí, es tan amable, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 85 de 2021, promovido por Fernando Domínguez Avendaño por su propio derecho y en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, a fin de controvertir de la presidenta municipal, tesorero y coordinador general de administración, todos del citado ayuntamiento, la disminución de más del 60% del personal que tenía asignado, lo que en su concepto obstaculizan e impiden el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo. En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el actor, en razón de que la disminución del personal adscrito a su sindicatura se debió a una cuestión de austeridad en el presupuesto del Ayuntamiento de Tecámac y no de represalias por parte de la presidenta municipal del citado ayuntamiento. Por lo anterior, se propone confirmar los actos impugnados. También doy cuenta con el juicio ciudadano local 387 de 2021, promovido por Daniel Iñaki Valtierra Fuentes, por su propio derecho, quien se ostenta como aspirante a precandidato a diputado local por el principio de representación proporcional por el partido Morena, para controvertir la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de emitir los resultados para elegir diputados de mayoría relativa y representación proporcional de Morena en el Estado de México. La propuesta que se somete a su consideración es desechar de plano el medio de impugnación, toda vez que la violación reclamada es irreparable, pues la materia de la controversia que se plantea surge de un proceso interno de selección de candidatos de Morena, el cual se ubica en la etapa de preparación de la elección, misma que ha concluido y ha adquirido definitividad. Además, en el caso se advierte que el actor ya agotó su derecho de acción con la presentación de la demanda del juicio ciudadano local 359 de este año, razón por la que no sería procedente analizar un segundo juicio en contra del mismo acto impugnado bajo el argumento de que ahora se combate la omisión y no la negativa
de la Comisión Nacional de Elecciones de emitir los resultados para elegir diputados de mayoría relativa y representación proporcional. También de cuenta con el recurso de apelación 51 de 2021 promovido por Alfonso Guillermo Bravo Álvarez, en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional, en contra del secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la presunta omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de medidas cautelares solicitadas por el representante del Partido Acción Nacional en el expediente identificado con la clave PES, /NAU, /PAN, /PEDR, /CJHHEM, /304, /2021, /05. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda promovida, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia relativa a que la materia del litigio ha dejado de existir, pues de auto se advierte que el 1 de junio del año en curso, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral se pronunció respecto de las medidas cautelares solicitadas por el actor en el sentido de no concederlas. Consecuentemente, si el actor promueve el presente medio de impugnación con la intención de que el secretario ejecutivo se pronuncie respecto de las medidas cautelares, es claro que, por virtud de la emisión de estas, se quedó sin materia el motivo de su inconformidad a partir de que ha alcanzado su pretensión. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 147 de 2021, incoado con motivo de la denuncia interpuesta por Morena, por conducto de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Xonacatlán, Estado de México, en contra de Serafín Gutiérrez Morales, candidato a presidente municipal de dicho municipio, por supuestas irregularidades a la normativa electoral consistentes en actos anticipados de campaña, así como de promoción personalizada. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las faltas atribuibles al sujeto denunciado, ya que no se tuvo por acreditados los hechos denunciados. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 152 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de Gerardo Pliego Santana, candidato a diputado local por el Distrito 2 de Toluca, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, por la supuesta colocación de propaganda fuera del territorio geográfico del distrito en el que contiende, derivado de la colocación de espectaculares en diversas secciones de Toluca, Estado de México. En el proyecto que se somete a su consideración, se advierte que la normativa aplicable no prevé tal infracción. Además, conforme se razona, existen precedentes de la Sala Superior y de este tribunal en los que, en casos similares, se ha establecido que no causa sobreexposición de los candidatos ni inequidad en la contienda cuando la propaganda se coloca dentro de la zona metropolitana a la que pertenece el municipio o distrito en el que se contiende. En este sentido, si la propaganda se constató en Toluca, dentro del Distrito Electoral 34, vecino del Distrito Local 2, por el que participaba el denunciado, se advierte que encuadra en las hipótesis y que su permisión atiende, entre otras, al factor de movilidad urbana de los habitantes de la demarcación territorial, razones por las que se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. De acuerdo, magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Para referirme al procedimiento especial sancionador 152, que fue el último de la cuenta, no sé si habría intervenciones en los demás. Gracias. Bueno, pues lamentablemente y con el respeto de siempre me apartaría de la propuesta, dado que con fundamento en el artículo 483, párrafo quinto, fracción segunda del Código Electoral, lo procedente es sobreseer el procedimiento. La citada disposición es del tenor siguiente. Artículo 483, en su párrafo quinto dice: la denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva sin prevención alguna cuando, fracción segunda, los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral. Pues, como se advierte, la autoridad instructora debió desechar la queja, pues los actos denunciados no constituyen violación a la norma electoral, pero al haber sido admitida, procede el sobreseimiento. Por tanto,
Lo que no comparto de la propuesta es que en el fondo del proyecto se analice la infracción denunciada y se arribe a la conclusión de que dicha irregularidad no está expresa en la legislación aplicable a la propaganda electoral. De ahí que no acompañaría la propuesta. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Consulto, magistradas y magistrados, si existe alguna otra intervención por lo que respecta a este u otro de los asuntos de la cuenta. Al no existir intervenciones, señor secretario general de Acuerdos, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Hermosillo Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con todos los proyectos de la cuenta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos, con excepción del S-152, señor secretario. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Son asuntos de mi cuenta que consulto este pleno público, señor secretario. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del procedimiento especial sancionador 152 de 2021, el cual fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Muy bien. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 85 de 2021 se resuelve, primero, se confirma en lo que fue materia de impugnación los actos controvertidos. Segundo, infórmese de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las 24 horas posteriores a su dictado, adjuntando copia certificada de la misma. En el juicio ciudadano local 387 de 2021 se resuelve, único, se desecha de plano la demanda. En el recurso de apelación 51 de 2021 se resuelve, único, se desecha de plano la demanda del medio de impugnación. En el procedimiento especial sancionador 147 de 2021 se resuelve, único, son inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 152 de 2021 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Cúmplese. En uso de la palabra, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Gracias, presidente. Nada más para anunciar voto particular en el S-152. Gracias. La anotación correspondiente, señor secretario general de Acuerdos. Claro que sí. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las y los integrantes del pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Por su asistencia y atención, muchas gracias.